Buenas tardes, mi nombre es Oscar Colmenares, yo soy estudiante de el CEAD de Acasías en la materia electromagnetismo del grupo 57815. Esta tarde vengo a presentar la explicación del experimento 1 de la práctica 3 de la unidad 3 relacionado con inducción electromagnética. Entonces, el experimento 1 decía lo siguiente. Con nuestro simulador debíamos seleccionar en la opción electroimán que aparece en la parte superior derecha del simulador, seleccionar como fuente de alimentación CA y que corresponde a la corriente alterna y en la opción vueltas le damos 4. Finalmente aumentar el voltaje a la cantidad máxima aplicada a la primera bobina, subiendo el selector vertical que aparece en la fuente de alimentación de corriente alterna a 100%, el cual está ubicada en la parte superior de la bobina. Entonces, acá tenemos el simulador, entonces nos dice que tenemos que ponerlo en CA, seleccionar 4 vueltas, ya lo tenemos ahí en 4 vueltas, y poner al máximo el selector vertical. Listo. Ahora, ¿qué nos aparece acá? Entonces que al tener la fuente de alimentación al 100% se aumenta el valor de la onda magnética y el flujo de electrones. Como podemos ver, se puede evidenciar que los electrones tienen un flujo mayor y asimismo el bombillo pues emite una luminiscencia de acuerdo a un voltaje que se le está aplicando. El segundo punto decía que en la opción bobina inducida, que aparece en la parte inferior derecha del simulador, seleccione la opción vueltas 1 y luego 2 y finalmente 3 y secuencialmente y observar en cada caso qué sucede en la lámpara. Entonces, seleccionamos acá bobina inducida, entonces con vueltas 1, perdón, vueltas 1. Entonces, podemos ver que con vueltas 1 no se produce, digamos, una luminiscencia porque no hay mayor flujo de electrones en el bombillo y por lo tanto, pues no hay como un voltaje aplicado aquí a la bobina. Si le damos en vueltas 2, vemos que ya aquí se produce un flujo electromagnético un poco mayor y esto hace que la bombilla alcance a iluminar un poco. Y en vueltas 3 se vuelve más intermitente la luminiscencia debido a que estas bobinas hacen que el campo magnético sea mayor, influyendo en la luminiscencia del bombillo porque se crea un mayor voltaje. Ahora, el punto 3 decía, luego en la opción bobina inducida seleccione la opción 3 vueltas y en la fuente de alimentación sea deslices lentamente el selector horizontal de izquierda a derecha que corresponde al cambio de la frecuencia y observe qué sucede en la lámpara. Entonces ya tenemos las 3 vueltas de la bobina y este es el selector que nos piden mover de izquierda a derecha. Entonces, como podemos ver, aquí disminuye la frecuencia, por lo tanto no se induce un voltaje y por lo tanto no hay, digamos, la respuesta al bombillo que es la luminiscencia del mismo. A medida que vamos aumentando, va aumentando la frecuencia como lo podemos ver acá. Seguimos aumentando y seguimos aumentando. Hay mayor flujo electromagnético y por ende se aumenta el campo electromagnético entre las dos bobinas, haciendo que el bombillo alcance a dar una luminiscencia algo baja, pero la alcanza a dar. Como podemos ver, si se disminuye la frecuencia, disminuye el campo electromagnético y por lo tanto disminuye el voltaje, pero si se aumenta la frecuencia, pues aumenta el campo electromagnético, el movimiento de electrones y es que esto incide directamente en la bobina, haciendo que el bombillo alcance a dar algo de luminiscencia. Ahora, finalmente la configuración de la fuente de alimentación corriente alterna, ajuste el selector vertical de frecuencia al 50%,
dé clic sin soltar sobre el soporte de la lámpara y muévalo a la izquierda hasta que esté alineado con la primera bobina, tal como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, nos piden que lo dejemos acá al 50%. Al dejarlo al 50%, ¿qué pasa? Disminuye la amplitud de la onda. Disminuyó. Y lo que nos están pidiendo en este momento, con estas tres mismas vueltas de la bobina, es tomar el selector y ponerlo sobre la otra bobina. Como podemos observar, al tener las dos bobinas trabajando uno sobre la otra, el flujo de electrones es mucho mayor, o sea, aumenta en gran cantidad. ¿Y eso en qué se ve? En que estas dos bobinas hacen que el bombillo se encienda completamente y pues la luminiscencia del bombillo, por ende, también es mayor. ¿Por qué? Porque también se está aumentando el voltaje. Entonces, esta bobina incide sobre la una sobre la otra, ejerciendo un campo magnético, un flujo magnético mucho mayor, un movimiento de electrones mucho mayor, y esto se refleja en qué? En un voltaje mucho mayor, capaz de encender el bombillo. Listo, esta fue la práctica número 3. Muchas gracias por su atención.